¿Qué te parece que vamos al tema de hoy? Le pido al equipo que nos grabe para rápidamente hablar de precisamente esta diferencia absoluta de los que están en el cielo y en el infierno. Hoy tenemos a un Marcelo Ebrard que supuestamente establecerá una gira tarde por México para definirse en una realidad que probablemente terminará en Movimiento Ciudadano, mientras que del otro lado de la palestra, en el movimiento de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum cada vez se suma aciertos y se suma aliados. Ayer se da a conocer que se agrega a su equipo Adán Augusto López, Ricardo Monreal con el colmillote que tiene. Muchos decían que era una circunstancia no tan propositiva. Tú me lo decías, tú me lo corregías en ediciones pasadas de Sin Censura, que pues eso puede ser también negativo. Yo lo decía que es mejor tener al monstruo guardado en su cajita y se acabó. Y se suma ahora Gerardo Fernández Noroña, quien creo es el miembro, el aspirante que mayor impacto tuvo durante este proceso para seleccionar a la ahora coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, el que más creció en las encuestas, el más promisorio, si lo quieres ver así, se suma como su vocero. ¿Quién más? Imagínate, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Ricardo? ¿Tienes cerrado? Ahí, el audio lo cerré. A ver, ahí está, ya. Yo no creo que no lo había cerrado. Yo no sé qué pasó, o si yo pido disculpas entonces si fui yo. Pero bueno, te escuchaba muy atentamente, querido Toño, y tienes toda la razón. Gerardo Fernández Noroña es el más promisorio, el más facultado intelectualmente para hacerle frente como vocero a Claudia Sheinbaum. Yo recordaba en este mismo papel a Tatiana Cloutier, y bueno, pues he de decirlo, a riesgo también de ser impopular, que a veces Tatiana Cloutier no era tan certera, a veces patinaba, a veces se trababa, pero eso no sucederá con Gerardo Fernández Noroña, porque me lo imagino en una mesa un poquito más adelante con los representantes, por ejemplo, de Eduardo Verástegui o los voceros de Xóchitl Gálvez. Cuidado, Gerardo Fernández Noroña se va a presentar ahí en cada una de estas mesas y les va a dar una tunda, pero una paliza que no los va a reconocer, como dice, ni el más viejo de su casa, y con datos duros, con datos muy interesantes, porque Gerardo también tiene una formación intelectual, hay que decirlo, bastante sólida. Y bueno, aquí lo que me llama mucho la atención es que personajes como Marcelo Ebrard, que como bien apuntas, va a hacer esta gira tardía, se quedan muy mal parados, pero se llevan entre las patas a muchos de sus seguidores, a esa ala beligerante, y se les dijo, nosotros tratamos de alertar, no hicieron caso, varias voces intentaron explicarles a estos personajes, incluso con abaco en mano, diría yo, que Adán Augusto López Hernández y que Gerardo Fernández Noroña pertenecían al mismo movimiento. ¿Y cuál es ese movimiento? La Cuarta Transformación. Sin embargo, muchos prefirieron alzarse de hombros y continuar esta loca cruzada, sobre todo en la red social de la política que es X o Twitter anteriormente. Pues no hubo, mi querido Toño, argumento que los hiciera entrar en razón. La mayoría de estos personajes bélicos en las redes sociales, simpatizantes de tal o cual personaje, ya es lo de menos, estaban poseídos por un ánimo combativo, por un ánimo beligerante, calumnioso, y se entiende, quizá no son políticos y quizá por ello no supieron hacer bien sus cálculos políticos. Quizá nunca se imaginaron que Claudia Sheinbaum, tocado un punto, fuera a incorporar a su campaña a Adán Augusto, a Fernández Noroña e incluso, como tú bien dijiste, a Ricardo Monreal. La pregunta es, ¿por qué no lo imaginaron? He ahí el misterio. Quizás se deba, insisto, a la inexperiencia o al exceso de candidez, al no darse cuenta que pues es un asunto político. Y más allá de eso, Toño, lo cierto es que hoy sabemos que Claudia Sheinbaum nombró a Adán Augusto López coordinador político y a Ricardo Monreal coordinador de organización y enlace territorial. Y la gran sorpresa para muchos
fue que designara a Fernández Noroña como su coordinador de voceros. Pero más allá de que a muchos los haya dejado perplejos esta suerte de nombramientos, lo cierto es que desde mi punto de vista, Sheinbaum realizó una jugada maestra. Y es que fíjate, bien visto, cada uno de los nombramientos es bastante significativo e incluso revelador. La ex jefa de gobierno, haciendo esos movimientos, nos demuestra que es toda una estratega. Y a mí me emociona francamente ver la nitidez en este momento con la que Sheinbaum decidió mover sus piezas en movimientos ajedrecísticos en realidad. Se nota que ha reflexionado muy bien sobre las técnicas de planificación política. Y es que cada uno de sus coordinadores, más allá de que nos gusten o no, o que nos gusten más otros, tienen atributos que los hacen sumamente destacados. Y se ve que Sheinbaum, Toño, los conoce a la perfección, porque tanto Noroña como Monreal y como Adán Augusto le van a ayudar y mucho a ejecutar acciones, tácticas, estrategias que la catapultarán, que ya le están catapultando muy lejos de la oposición. Pero espérate en un ratito más, porque va a estar muy, muy lejos de Xóchitl Gálvez y de los virtuales personajes que se puedan subir a la contienda. Y fíjate, lo digo de esta manera porque mientras Xóchitl Gálvez, con sus extravíos habituales y rodeada de bufones e incompetentes, tiene que hacer una pausa para intentar explicarnos por qué demonios su casa no cuenta con autorización de uso y ocupación, Claudia Sheinbaum está ejecutando movimientos que poco a poco van a ir abriendo un abismo de distancia entre ella y la candidata de la derecha, o la candidata de Claudio X González. Entonces, eso a mí me parece muy relevante porque va a ir marcando distancias muy, muy abismales, insisto, porque fíjate, se pensaba que Monreal, incluso él mismo estaba lloriqueando, perdóneme usted que lo diga de esa manera, pero estaba lloriqueando en la mañana, diciendo que ya hasta la secretaria había pedido su separación, no dijo su renuncia, su separación, y dijo, bueno, pues ya me quedé solo, a ver si es la política, me voy a ir a la UNAM a dar clasecitas y la tostada, pero en la tarde-noche ya estaba exultante, ya estaba muy feliz, y entonces en ese sentido, pues me hace pensar que Claudia Sheinbaum tiene todo perfectamente bien calculado, y eso está haciendo la diferencia. Imagínate a Ricardo Monreal, insisto, más allá de que nos guste o no el personaje, de que nos sintamos incómodos con él, porque no es el caso hacer una defensa no pedida de este sujeto, pero lo cierto es que nombrarlo como coordinador de política territorial, pues ¿quién conoce mejor que nadie el territorio que Monreal? O sea, conoce, por ejemplo, la Ciudad de México, Zacatecas, algunos otros estados, y eso le va a sumar a Claudia Sheinbaum bastante. Ya en algún momento jugaron a las fuercitas, tú lo recordarás, la audiencia también aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues aunque nos guste o no, ahí la balanza se fue inclinando a momentos hacia Monreal, porque incluso pues llevó a ganar la alcaldía Cuauhtémoc pues a Monreal, porque hay que decirlo así, Sandra Cuevas es un engendro monrealista, entonces ella está ahí por las influencias, por el trabajo territorial que se hizo en esa demarcación, y fue una sorpresa tremenda porque la alcaldía Cuauhtémoc solía ser un bastión, digamos, de la izquierda, no solamente morenista, en algún momento perredista. El propio Monreal estuvo ahí y le ganó a un personaje que uno imaginaba que era invencible en esa demarcación, porque lo conoce perfecto, ha caminado sus calles, ha transitado sus colonias, que fue el caso de Dolores Padierna. Entonces,
ganarle a Dolores Padierna con la ayuda de Ricardo Monreal, pues fue algo inusitado. Entonces, este trabajo territorial puesto o bien encaminado por Claudia Sheinbaum puede ser capital para el trabajo que se haga, cuando menos aquí en la Ciudad de México, en Zacatecas y en otros estados donde el monrealismo tiene presencia. Entonces, me parece que Claudia Sheinbaum está colocando muy estratégicamente estas piezas, y la gran sorpresa, insisto, Gerardo Fernández Noroña, un personaje que se le consideraba beligerante, intemperante, y que resulta que en estos momentos ha tenido el mejor comportamiento, si me permites decirlo, de el resto de los continentes. O sea, Marcelo Ebrard, imaginábamos que iba a haber algo imaginábamos, pero no que se iba a poner en esas circunstancias, ¿no? Que se iba a poner en un ánimo tan demencial. Ayer veía yo a Malú Micher diciendo que pues ya había senadores y legisladores que les estaban diciendo adiós. Ella se veía incluso alicaída, cabizbaja, en fin, no se ve este movimiento monrealista que están diciendo que existe. Si esa cosa pudiera existir, pues yo no lo veo, francamente, por ningún lado. A ver cómo le va. El propio Gerardo Fernández Noroña ayer mismo decía, bueno, hay posibilidades de que Marcelo pudiera regresar y tendría espacio entre los legisladores, pero yo no sé si eso es lo que quisiera Marcelo Ebrard. Me suena más como un anhelo esperanzador de parte de Fernández Noroña que algo que realmente estuviera pensando el propio Marcelo Ebrard. Ay, qué interesante la gente de la que se rodea en estos momentos Claudia Sheinbaum. Tampoco no quiero ser un exagerado, pero me pone a pensar en los nobles que en su momento rodeaban a Juana de Arco, nobles franceses cercanos al Delfín, entre estos Gilles de Rey, que era un malvadón, es considerado uno de los asesinos seriales más duros de toda la historia, pero en el momento en el que estuvo alrededor de la campaña, le digo, no quiero sonar exagerado al comparar a Juana de Arco con Claudia Sheinbaum, pero hubo un cambio inherente en su actitud como noble francés, y por supuesto que aportó muchísimo a la campaña bélica, por supuesto, de Juana de Arco en la liberación de Francia ante los británicos, que es otra cosa, ¿no? Querido Ricardo, muchas gracias por compartirnos este análisis tan interesante. Voy a estar intentando celebrar contigo mañana desde acá, desde Kansas City, Missouri, el Día de la Independencia. Por favor, compártenos también tus redes sociales para que nos pongamos todos en contacto contigo. Claro que sí, querido Toño, al contrario, un placer enorme coincidir contigo, y bueno, pues vamos a estar esperando ese festejo, aunque no es para darte la enviar, pero acá en esta colonia hacen un pozole, tremendo pozole, que no sé si allá en Kansas, No, lo voy a hacer yo. No, y lo voy a hacer yo, que es distinto. Muy bien. Pues sí, ya estaremos degustando entonces el pozolito, mi querido Toño. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter o en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en Paralelo 24, este portal de investigación periodística. Síganme, por favor, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, es jueves de Tianguis, y nos vamos a ir a continuación a echarnos un buen michotito. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, público memorioso, y a Vicente Serrano, ahora que se conecte. Abrazo, estamos atentos a la información. Un abrazo al queridísimo Ricardo Sevilla, escritor y periodista, quien pues dicen que no hay envidia de la buena, pero claro que sí, ¿no? Imagínense, se va el Tianguis ahorita por unos michotes, al ratito las celebraciones por el Día de la Independencia. Querido Ricardo, que te aproveche, amigo. Gracias, amigo. Abrazo enorme, a tu salud. Bueno.